Hola a todos. En los últimos tiempos cada vez estamos escuchando hablar más a menudo de las plantas solares espaciales, es decir, de generar energía solar en el espacio y enviarla a la Tierra. Es algo que resulta muy extraño, que parece sacado de la ciencia ficción, pero que en realidad se está planteando muy en serio. Estados Unidos, China o Reino Unido, por ejemplo, están trabajando en sus conceptos y en algunos casos hay incluso fechas respecto a cuándo podríamos esperar empezar a ver estas plantas solares espaciales entrando en funcionamiento. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es hablar de cómo funcionan estas plantas solares espaciales, de cuáles son los retos a la hora de intentar construirlas y de cuáles son las ventajas y cuáles son las pegas, porque también tiene desventajas. ¿Cómo funciona una planta solar espacial? La idea es sencilla. En realidad lo que necesitamos es un satélite en la órbita de la Tierra que sea capaz de recoger la energía del Sol y de transmitirla a la Tierra a través de ondas de radio. Y en el planeta lo que necesitamos es una antena que sea capaz de recoger esa energía que llega en forma de ondas de radio desde el satélite y de convertirla en electricidad. En esencia no tiene mucho misterio. El problema está en cuando empezamos a contar cómo funciona esto o cómo se plantea que se debería construir, por ejemplo, pero tiene ventajas que son importantes. Por un lado, una planta solar espacial puede estar capturando energía del Sol constantemente, las 24 horas del día, a diferencia de la energía solar en la Tierra. Por otro lado, hay que pensar que ahora mismo lo que se espera es que hacia 2050 la demanda energética de la población de la Tierra sea un 50% superior a la actual. Eso quiere decir que hace falta generar más energía y, por supuesto, cuanto más eficiente y más limpia sea esa energía, mejor. El inconveniente es que la construcción de una de estas plantas solares espaciales no es nada sencillo. Estamos hablando de una estructura que es bastante más grande de lo que podríamos pensar, para la que van a hacer falta muchos lanzamientos y para la que seguramente será necesario el uso de robots que puedan ensamblar estas estructuras en el espacio. ¿Esto qué quiere decir? Puede que a la larga, en cuanto a emisiones, por ejemplo, en cuanto a contaminación del medio ambiente, sea algo beneficioso, sea algo muy positivo, pero que para poder poner en funcionamiento una de estas plantas solares, ese camino no sea lo más sencillo ni lo más limpio que podamos imaginar. A fin de cuentas, tenemos que pensar que hay mucho material que habrá que transportar al espacio, que además se está trabajando todavía en cosas como, por ejemplo, el peso de las placas solares. Hace no mucho eso era un problema a la hora de pensar en construir una planta solar en el espacio, pero hoy en día ya se pueden construir placas solares muy ligeras y ya no es una preocupación, pero incluso el hecho de lanzar la estructura necesaria para poder construir una planta solar espacial es algo que no resulta sencillo y que va a necesitar de muchos lanzamientos, así que se tiene que trabajar en muchos campos diferentes, no solo en el de cómo funcionaría esa planta solar espacial, sino en también cómo lanzarla de la manera más eficiente posible. Hay que tener presente también que si ahora se está empezando a hablar con seriedad de estas plantas solares espaciales es porque se están produciendo los avances necesarios como para pensar que es algo que realmente no es ni mucho menos descabellado, no es algo propio de la ciencia ficción, aunque lo pueda parecer, porque se han producido avances importantes, por ejemplo, en robótica espacial, en la transmisión de energía a través de ondas de radio, en el uso de materiales cada vez más ligeros y también en la industria aeroespacial, porque la parte más preocupante, la parte más negativa es que va a hacer falta muchos lanzamientos para poder ensamblar una de estas plantas solares espaciales que tendría un diseño modular. Y es una de las partes quizás más preocupantes en cuanto a que lo que se busca con energía solar espacial, por ejemplo, es reducir las emisiones de carbono, pero si hacen falta muchos lanzamientos, eso puede verse contrarrestado al menos en el proceso de ensamblaje, quizás en los primeros años después de que esa planta solar espacial entre en funcionamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad la llegada de cohetes como Starship, que son reutilizables por completo, va a ser muy importante, porque si tuviésemos que recurrir a algo como el SLS, el cohete de la NASA, del que ahora mismo se dice que cada lanzamiento costará unos 4.100 millones de dólares, por un lado seguramente resulta inviable y por otro lado es poco interesante porque cada vez que se quiera lanzar algo de esa planta solar espacial va a haber que construir un cohete de cero. Es por tanto también algo que es posible gracias al avance de la industria aeroespacial y de tener cada vez
cohetes que son más reutilizables, y está, por ejemplo, Starship, que es un cohete que va a ser reutilizable por completo, y otros en camino que, si no son reutilizables por completo, lo serán al menos parcialmente, y todo eso debería ayudar a que los costes de desplegar algo así sean al menos razonables, y sobre todo que el impacto en el medio ambiente sea menor de lo que sería con un cohete que fuese totalmente desechable. Hay que tener presente de todos modos que hay problemas también a la hora de pensar en el mantenimiento de esa planta solar espacial. Lejos del entorno protector de la Tierra, en el espacio, esas placas solares, por ejemplo, se van a degradar más rápido, es decir, el rendimiento de la planta solar espacial se va a degradar mucho más rápido de lo que sucedería en la Tierra, y eso obliga a pensar en cómo solucionar eso. Y además, por supuesto, está el problema de la basura espacial. Esa planta solar espacial también puede verse afectada por impactos con tanto basura espacial como objetos cercanos a la Tierra, con micrometeoros, etc. Es decir, hay riesgos que en realidad en la superficie de nuestro planeta no existen. Uno de los problemas también a los que se enfrentan estas plantas solares espaciales por ahora es la eficiencia de la transmisión de electricidad de forma inalámbrica en grandes distancias, como sería el caso de una estación espacial y una antena de recepción en la superficie de la Tierra. No es muy eficiente, la mayor parte de esa energía, de hecho, se pierde en el camino, lo que quiere decir es que la mayor parte de la energía que pueda recolectar una planta solar espacial simplemente se va a perder, y es algo que no es muy deseable. Esto no ha impedido, al mismo tiempo, que ya se haya empezado a hablar de proyectos concretos o de pruebas concretas. Por ejemplo, China ya ha explicado que esperan que en 2035 esté en funcionamiento su proyecto de planta solar espacial, que se conoce como Bishan, y hace poco, en 2020, Estados Unidos también llevó a cabo una prueba con un sistema de conversión de energía y un módulo de energía solar en el espacio. Y además, Reino Unido hace muy poquito tiempo presentaba un proyecto de unos 17.000 millones de libras, en el que lo que decían es que consideran que el concepto es viable y que permitiría pensar en tener una planta solar espacial para quizás 2040. Y ese proyecto de Reino Unido es uno de los más interesantes en este caso, porque ahí sí que se habla de tamaños concretos y nos podemos hacer una idea de qué es de lo que estamos hablando, porque lo que dicen es, esperan que pueda estar operativo en 2040 y comenzarían con pequeñas pruebas en los años previos. La planta solar espacial, ese satélite con placas solares, tendría un tamaño de 1,7 km. Por eso la necesidad de desplegarlo en varios lanzamientos. Pero es que además eso no es todo, es que la antena que hay que construir en la superficie de la Tierra para poder recibir la energía de esa planta solar espacial tiene un tamaño también que resulta mareante, porque será aproximadamente de unos 6,5 km por 13 km, es decir, estamos hablando de un receptor muy grande. De hecho, lo que se comenta es que seguramente Reino Unido no la podría construir en su propio terreno, sino que tendría que ser en algún otro lugar, porque es una estructura muy grande la que hace falta para poder recibir la energía de esa planta solar espacial. La verdad es que este planteamiento de Reino Unido tiene ahora mismo más sombras que luces, porque lo que se calcula es que esta planta solar espacial añadiría unos 2 gigavatios a la capacidad de producción de energía de Reino Unido, que en la actualidad es de 76 gigavatios, es decir, sería más bien una contribución pequeña. Y esto se ve contrarrestado por ese coste muy elevado en cuanto a lanzamientos para poder desplegar esa planta solar espacial. Se ve también contrarrestado por todos esos aspectos negativos que comentábamos, el impacto en el medio ambiente de los lanzamientos que serán necesarios, la poca eficiencia, por ahora al menos, de la transmisión de energía de forma inalámbrica. ¿Y esto qué quiere decir? Que en realidad, ahora mismo, en este caso en particular, lo que se dice es que el gobierno de Reino Unido tendría que financiar de una manera importante esa planta solar espacial. ¿La esperanza aquí cuál es? Pues que en realidad, como todavía estamos en la década de 2020, cuando llegue 2040, o al menos la segunda mitad de la década de 2030, los avances en todos estos campos, en lanzamientos espaciales cada vez más baratos, en construcción de placas solares cada vez más ligeras, más eficientes, etcétera, 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 permita que el coste no sea tan elevado como lo es en la actualidad. De momento, esto también quiere decir que estas plantas solares espaciales son
posibles. Desde el punto de vista técnico no hay nada que haga pensar que no se puede pensar en construir una de estas plantas solares espaciales, por eso ya se está trabajando en conceptos para entender cómo llevarlo a cabo, pero todavía están lejos de convertirse en una realidad. No es algo que vayamos a ver en los próximos años. Tendríamos que esperar al menos hasta la década que viene, a mediados de la década que viene en el caso de China, o 2 décadas en el caso de Reino Unido, por lo que todavía hay mucho camino que recorrer, pero sí es verdad que parece una de las fuentes de obtención de energía obvias del futuro, el tener una planta solar en el espacio que sea capaz de recoger energía del Sol 24 horas y enviarla de vuelta a la Tierra para que se pueda utilizar. Lo que pasa es que en este caso ese futuro todavía está un poco lejos. Así que ahora ya sabéis cómo funcionan estas plantas solares espaciales, cuáles son las ventajas que presentan, cuáles son las desventajas y qué es lo que se está planteando en los próximos años. De momento lo que parece es que va a haber que tener paciencia y va a haber que esperar una temporada para ver cómo entran en funcionamiento, pero seguramente en los próximos años vamos a escuchar hablar cada vez más a menudo de estos proyectos porque en principio siguen adelante y además es que es un camino que parece muy natural a medida que tenemos una mayor facilidad para acceder al espacio. La posibilidad de construir, por ejemplo, una planta solar en el espacio es mucho más asequible, es mucho más realista y es un camino que resulta muy interesante, pero que de momento parece que va con más calma de la que seguramente a mucha gente le gustaría. Al margen de esto, ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales en el vídeo. Hay que decir que el podcast de esta semana, ya lo habréis visto, que es para mecenas, es de la serie de Exploradores de las Estrellas, va dedicado a la misión de Laika y a lo que pasó con la perrita Laika en ese vuelo de la misión Sputnik 2. Así que si os interesa, os invito a que lo escuchéis. Es algo que creo que resulta muy interesante, sobre todo si no conocéis la historia de todo lo que sucedió y de cómo se termina llegando a la conclusión de que es una buena idea, de alguna manera, el enviar a un perro, a una perrita en este caso, al espacio sin posibilidad de que vaya a regresar con vida. Y además es algo que hace tiempo que no lo comento en los vídeos. Ya sabéis que si lo deseáis podéis apoyar lo que hago a través de Patreon, a través del propio podcast, por ejemplo en iVoox, está disponible a partir de 1,5 € al mes, todas las series de mecenas que hay allí, y que es algo que a mí lo que me permite es tener más tiempo y más medios para hacer que el podcast, los vídeos y todo lo que hago sea lo más profesional posible y tenga pues la mayor calidad posible. Así que si es algo que os interesa, si queréis apoyar el trabajo que hago, por un lado, por supuesto, hay gratitud infinita, todo mi agradecimiento, y por otro lado podéis hacerlo, como digo, en el podcast, en Twitch, en Patreon, hay diferentes posibilidades. Al margen de eso, poco más que añadir, ya sabéis que me podéis encontrar en redes sociales, en Twitch, en el podcast, en el blog, etc. Y lo que digo siempre, muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por vuestros comentarios, muchas gracias por participar todas las semanas en los vídeos que publico. Espero que el vídeo os haya gustado y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.